Mercado Abierto, Capital Radio. Espacio de fondos en este programa con gestoras de fondos en Mercado Abierto. Esta tarde nos vamos a asomar a la visión de mercado para este ejercicio de Pictet Asset Management. Vamos a comprobar qué ideas ven interesantes para el año, dónde están poniendo el foco y qué factores les preocupan, de la mano de Juan Ramón Caridad, director de clientes estratégicos para Iberia y Latinoamérica de la gestora de Pictet Asset Management. ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un verdadero placer. Bueno, las ideas de la gestora han cambiado mucho con el cambio de ejercicio, porque ahora en enero la administración estadounidense ha cambiado y eso varía bastante el escenario. Se mantiene la perspectiva y la visión para el año. La idea no ha cambiado en lo fundamental y es paradójicamente estar muy centrado en los fundamentales, tanto a nivel de compañías en cuanto a solvencia y crecimientos, como a nivel de país, las grandes magnitudes. Es cierto que en comparación con 2024 las previsiones son más modestas en cuanto a crecimiento de ingresos por acción, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero sí que es verdad que la preferencia por activos de riesgo, entender que los fundamentales siguen siendo muy sólidos y que aunque es verdad que asumimos que va a ser un año mucho más volátil, que vamos a tener que soportar más nivel de riesgo para obtener lo mismo, pero no hay grandes cambios en cuanto a lo fundamental, aunque en el muy, muy corto plazo, lo que ha sido sobreponderación en renta variable, ahora mismo estamos en un escenario o en una recomendación táctica más neutral. Bueno, lo cierto es que en Estados Unidos Trump ha empezado a materializar algunas de sus de las medidas que había anunciado antes de llegar a la Casa Blanca. Aunque lo importante, por cuanto impacta en el resto de actores, es lo que tiene que ver con los aranceles. Y ahí hemos visto en las últimas 24 horas cómo es una clara estrategia negociadora. Si al final se negocia y no se materializan la mayoría de esas amenazas de aranceles, ¿es digerible ese impacto inflacionista de su política proteccionista que tanto temía una parte del mercado desde que ganó las elecciones? Lo que está haciendo a nivel macroeconómico no varía en exceso unas expectativas de inflación que están en niveles del 2,4, 2,5, o sea que en el medio plazo siguen todavía muy controladas. Y más si se confirma lo que ha estado haciendo hasta ahora, que es un poco el escenario central de Pictet, que aplicara medidas, pero que esas tarifas no fueran ejecutadas en su totalidad. Es muy distinto medidas de aranceles del 10% a China, que tienen un impacto muy limitado para ambas contrapartidas, tanto como para China como para Estados Unidos. Sí que es verdad que si llegara a un escenario como el que se ha descontado, más radical con Canadá y con México, podría haber ese repunte inflacionista, pero se está viendo que su predisposición negociadora y que la inflación no va a depender única y exclusivamente de esos aranceles. Depende muy mucho de cuáles sean la evolución salarial, de cuál sea el impacto que tiene a niveles de crecimiento, y viendo los últimos datos del cuarto trimestre de crecimiento y teniendo una visión más a medio plazo de entender que cualquier tipo de medida va a ser muy focalizada a determinados sectores, que lo estamos viendo, como en el caso de Canadá incluso dejaba fuera la parte de gas y petróleo. No es descartable que si esas medidas se aplicaran a México también excluyeran algún tipo de sector. Pensamos que no es una amenaza como para preocuparse el tema del repunte de inflación. Hablando de amenazas, ¿qué vulnerabilidades ven ustedes entonces en la economía estadounidense ahora mismo? Los déficits hay que explicar cuánto y cómo se van a ir financiando. Y eso es algo que ya ha descontado en parte los activos de renta fija y por lo tanto es una debilidad, es un factor que limita el margen de maniobra. Y luego todo lo que son riesgos geopolíticos a día de hoy. Es verdad que se está muy esperanzado en que muchos de ellos se puedan resolver, pero las tensiones geopolíticas sigue siendo algo que esta administración tiene que enfrentarse, y el liderazgo o la pelea por
lo que es la supremacía en cuanto a inteligencia artificial es algo con lo que nos tenemos que acostumbrar. ¿Y cuál es la gran derivada de ese riesgo? El incremento de costes de energía. El incremento, una de las tendencias emergentes que está sorprendiendo o que es más novedoso respecto es que la demanda de energía en el mundo desarrollado está repuntando. Y aunque hemos tenido estas noticias recientes de que se podría hacer más con menos en términos de DeepSeek y de utilizar menos chips o hacerlos más eficientes, lo que es cierto es que eso no cambia la visión estructural a medio y largo plazo. El deseo por llegar cuanto más rápido y cuanto más potente no cambia porque podamos hacer algo, y eso no cambia lo que es la gran foto, que es un poco el tema a seguir, y es el repunte de los costes de demanda energética en el mundo desarrollado. Ya que he citado DeepSeek, es interesante porque hemos visto un importante susto, ¿no? En cuanto surgió esa noticia de que los chinos no se habían quedado de brazos cruzados y que habían llegado casi al mismo punto, con menos inversión parece, y con menos energía, ¿no? De una manera más eficiente, digamos. Nos decía hace un instante, es posible que este año haya que asumir que para conseguir lo mismo haya que sufrir más y quizás rascar un poquito más, ¿no? Esto que vimos por DeepSeek en Estados Unidos ha sido un mero susto, ha sido una llamada de atención, ha sido una exageración, se ha exagerado. ¿Qué ha sido? Ha sido asumir que en determinados subsectores las valoraciones excesivas pueden tener un aviso de que no todo vale. O sea, yo creo que primer mensaje importante, hay que fijarse en los fundamentales, y cuando hay compañías con PERes de 50 y 60, pues ahí, por mucho que pesen en los índices, por mucho momentum que tengan, por mucha predilección que gocen entre las estrategias de gestión pasiva, no todo vale. Yo creo que es muy sano que el mercado empiece a entender que, y se está viendo, si uno mira en profundidad, opciones cortas sobre acciones han crecido en las últimas semanas de manera exponencial. Acciones cortas sobre índice, no tanto. Lo que está diciendo ese dato es que hay mucha más dispersión. Ahora, después de DeepSeek ha habido otro modelo que ha sacado Alibaba que no ha creado ni la más mínima turbulencia. Hay muchas dudas todavía si DeepSeek se ha utilizado solamente chips antiguos, los H80, o ha utilizado muchos de los nuevos. No vale comparar un modelo sobre algo que ya sabes lo que tiene que hacer. O sea, cuando ya sabes por dónde buscar, cuál es la rama del árbol que te lleva a un resultado, claro que puedes replicar de manera mucho más eficaz. Lo preocupante o lo raro sería que hubieran hecho algo muy novedoso. DeepSeek no hace nada nuevo. Optimiza un proceso en el cual ya sabes el camino, con no sabemos muy bien qué tipo de chips. Ahora, yo creo que es sano que el mundo entienda, y en eso Pictet viene defendiendo la idea de que no debemos ni olvidarnos ni de China ni de los emergentes. No es un mundo que esté parado y no es un tema de blanco y negro, y es una de las ideas. Hay que ver que los crecimientos de beneficios por acción en los emergentes es de lo más ilusionante, de los pocas zonas del mundo que sigue siendo doble dígito, y es un tema a mirar en la segunda parte del 2025. Y lo que también es importante entender es que la caída ha sido una caída mucho más sectorial y ha sido un aviso de valoraciones caras, pero luego todo lo que tiene que ver con digitalización, con comunicación digital, con metaverso, realidad virtual y realidad aumentada. Esta mañana Meta anunciaba que sube hasta 100 billones su presupuesto. O sea, ha servido también para darnos cuenta que la valoración cara no es justificada, pero que pequeñas noticias suponen que estamos ante una de las megatendencias más potentes que hemos visto en los últimos 30, 40 años, sin lugar a duda. Lo de mirar a emergentes en la segunda parte del año, ¿por qué para dentro de unos meses? A la espera de ver qué pasa con los aranceles. Los emergentes necesitan dos cosas a nivel fundamental o macro, que es más estabilidad o más visibilidad sobre el dólar y más estabilidad sobre tipos de interés. Todavía estamos con una cierta preocupación porque hemos visto una apreciación muy fuerte de dólar que nos cuesta visualizar que a los Estados Unidos una manera de rebajar inflación y de ganar crecimiento sin incrementar mucho las políticas de estímulo monetario y fiscal sería un dólar algo más débil. Y esa es un factor que beneficiaría mucho a los emergentes. Lo segundo es que en cuanto veamos una cierta estabilidad
si la inflación no da los sustos que se espera y empezamos a ver una estabilidad en la Fed, eso también ayuda muy mucho a la deuda emergente en muchos de los países, pero en concreto todo lo que tenga que ver con renta fija emergente en hard currency se beneficia mucho. O sea, dólar débil o estable ayuda a la renta fija emergente en divisa local, tipos de interés estables o al menos visibilidad ayudaría muy mucho a la renta fija. Estamos hablando de activos con cupones de doble dígito en unas economías que sus empresas crecen sus beneficios a doble dígito, y esos factores a la que veamos o sobre todo tengamos más necesidad de buscar ese cupón o esa alternativa para intentar batir a la inflación, que empezamos a entrar en un ciclo de tipos de interés reales bajitos, todavía no cero, pero bajitos, pues va a empezar a gozar del atractivo de los inversores. Bueno, cerramos este paréntesis emergente, pero por rematar, antes de venirnos a Europa, el tema de Estados Unidos, que hemos estado hablando mucho de algunas sobrevaloraciones, ¿no?, en algunos subsectores muy concretos. En este 2025, ustedes en la gestora, ¿en qué tipo de sectores se están fijando especialmente allí, al otro lado del Atlántico? En Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con digitalización, todo lo que tiene que ver con automatización, todo lo que se beneficia de esta realidad de poder hacer lo mismo de manera más barata tiene potencial. Y luego hay sectores como el bancario, como el de utilities, como todo lo que tiene que ver con producción energética. No tanto el consumo, sino también la infraestructura, la distribución tiene también mucho potencial y ha estado fuera del foco de los inversores. Así que digitalización, banca, sector de comunicación digital y utilities son áreas de muchísimo interés en Estados Unidos y en general a nivel global. Europa, ¿qué esperar de Europa este año? Estamos poniendo las barbas a remojar con el tema de los aranceles. Arrancado el ejercicio con bastante inestabilidad. Tenemos esas elecciones en Alemania a la vuelta de la esquina. Tenemos bastante complicado el escenario político en Francia. Parece que ahora sí va a haber presupuestos en breve, sin moción de censura al actual gobierno. ¿Qué esperar de Europa? Si a largo plazo la visión sigue siendo la sobreponderación en Estados Unidos, a corto plazo la gran sorpresa positiva es Europa. Y hay varios factores. Europa baja tipos de interés más rápido de lo que va a hacer Estados Unidos. Esa es una primera noticia. El diferencial de valoración es enorme. Así que nadie entienda de mis palabras que el escenario es de una recuperación o de un resurgir del liderazgo europeo. Pero está el tema tan estresado, tan descontado, que en Estados Unidos todo era maravilloso y todo eran subidas espectaculares y en Europa no se sabe hacer absolutamente nada, que simplemente con el cierre de esa visión apocalíptica, simplemente con unas visiones menos cenizas, simplemente entendiendo que de lo que está cotizado en Europa el 60% se genera fuera de nuestras fronteras, y que esa política de aranceles no solo vivimos en Estados Unidos, que el mundo todavía sigue creciendo y que Europa tiene una capacidad de diversificación, es mucho más global nuestro índice de lo que da la sensación el nombre del mismo. Esa combinación de estímulos de política monetaria, de valoraciones excesivas, de más dudas sobre Estados Unidos o una necesidad del inversor internacional de diversificar más, y esa capacidad que tienen otras economías europeas también, o determinados sectores, determinados valores, de beneficiarse de una recuperación de Asia o de unos crecimientos que todavía en Estados Unidos y en países emergentes siguen siendo muy razonables, pues tienes un poco el caldo de cultivo perfecto para que no sería una sorpresa descabellada, y pensamos que el mirar tácticamente a Europa en renta variable es una de las grandes noticias que puede traer este 2025, y lo estamos viendo. Eurostock, por primera vez en mucho tiempo, nuevamente en máximos históricos. Pues ahí están los datos. Sobreponderan, si no me equivoco, la bolsa suiza. Sí. ¿Por qué? Sí, porque Suiza tiene todo lo que he estado explicando concentrado, y encima con unos niveles de gobernanza y con una estabilidad en la divisa muy atractivo. Lo que es la generación de flujos de caja de empresa suiza, combinado con potencial de crecimiento, la internacionalización que tiene, y todo ello unido a que son encima empresas con muy poca deuda, o sea que son pocos vulnerables a lo que sería una potencial ralentización, pues tiene esa combinación perfecta, y luego además tiene ese sesgo hacia financiero, ese sesgo hacia sector salud, hacia todo lo que han sido grandes motores que
eclipsado por el buen comportamiento de la tecnología, se han quedado atrás, pero que tienen unos fundamentales muy sólidos, pues es por lo que nosotros seguimos pensando que Suiza a corto, a medio y a largo plazo es una de las bolsas que prefiere la casa. Hemos hablado antes de sectores, para el caso de Estados Unidos. Aquí en Europa, ¿dónde están encontrando potencial interesante? El sector bancario es el que todavía... ¿Pese a las bajadas de tipos? Sí, porque todavía las bajadas de tipos... O sea, hay que entender que no es tanto las bajadas de tipos a corto, sino lo que la curva positivice, eso beneficia en general. O sea, no hay una inversión de curvas, que se normalice, eso es muy saludable. Las tasas de impago, tanto de investment grade como de high yield, siguen siendo en Europa muy bajas. Y luego estamos viendo que las valoraciones también están siendo, o sea, son muy, muy atractivas. Los bancos están tremendamente capitalizados. Venimos de un escenario de muchos años de obligar, animar, inducir regulatoriamente a nuestros bancos a gestionarse más pensando en el bonista, y a poco que se normaliza esa actividad y con los saneados que están los balances de los bancos, pues no es descabellado que a la que incentiven mínimamente el crédito, perfectamente pueden generar una rentabilidad que sobre todo descorrelacione mucho con equivalentes americanos que ya han descontado en parte esa recuperación. Bueno, hemos hablado antes de emergentes, pero vamos a detenernos un poquito más en China, ¿no?, que es la segunda potencia mundial. ¿Qué cabe esperar en términos de crecimiento este año? Cada ejercicio aspiran a crecer un 5 sí. Y lo clavan, ¿verdad? ¿Y qué esperar de su mercado? Las expectativas de crecimiento igual son algo más moderadas y el 4,5. O sea, yo creo que más que centrarse en el dato, importante es entender que China hay que analizarla por sectores y subsectores. Es uno de los mercados que más dispersión y más potencial ofrece a la gestión activa. Y que todas las estrategias long short, si uno analiza y ve lo que son capaces de hacer en China, son muy atractivas, y me explico con un ejemplo. El gobierno chino, Xi Jinping, puede en algún momento dejar muy claro que el control del dato es algo que no es negociable. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con B2C, todo lo que tiene que ver con control de dato, es algo que puede no gozar del beneplácito. Pero todo lo que es B2B, todo lo que es tecnología de una empresa con otra empresa, que no afecta tanto al control del dato final, al control del usuario, es algo que puede tener un enorme potencial, aunque en ese momento o en un determinado mensaje gubernamental la negatividad sobre un sector sea muy grande. O sea, es importante entender que la dispersión intrasectorial que hay y entre sectores en China es enorme. Que China ahora mismo forma parte de la Real Comprehensive Economic Partnership, de la Unión Comercial Asiática, que incluye a Nueva Zelanda, que incluye a Australia, que es una de las zonas de comercio más potentes ahora mismo del mundo. Y que gran parte de la ralentización que estamos viendo en China se debe porque el envejecimiento de la población y la necesidad de incremento de productividad anima al gobierno chino a desacelerar determinados sectores, que por cierto contaminan mucho, a potenciar los que tienen más productividad. Entonces, aunque a nivel de crecimiento de índice no recibamos grandes sorpresas, es verdad que lo que eso está escondiendo es enormes diferencias entre unos sectores y otros, y ahí es donde está la verdadera oportunidad. Hay sectores que se despotencian en China, se mandan a Camboya, a Vietnam, a Pakistán, y que es la oportunidad de compra de esos sectores está ahí, pero hay otros sectores donde China tiene un liderazgo indudable, y por ejemplo sector como el de las energías renovables, de las baterías, hay sectores de consumo que siguen teniendo, sobre todo consumo doméstico, un enorme potencial, y es en esa dispersión donde vemos el valor. Pues con esto nos quedamos, con estas ideas nos hemos detenido en prácticamente todas las áreas geográficas. Bueno, no le he preguntado por Japón. Japón hay que ser muy cuidadoso y monitorizar muy bien cuál es el cambio de política monetaria. Japón se enfrenta ahora a un gran reto, que es, tienen repuntes de inflación y tienen que empezar a normalizar su política monetaria. Y es por eso por lo que, aunque los fundamentales de las compañías japonesas siguen siendo muy buenos, a nivel táctico hay que esperar a ver qué hace Ueda y cuál es el giro, cómo implementa el cambio de política monetaria para de verdad tener una posición más agresiva. Juan Ramón Caridad, director de clientes estratégicos para Iberia y Latinoamérica en Pictet Asset Management. Ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes. Un placer, de verdad.
Mercado Abierto, Capital Radio.